en este equipo. Ahora sí, bienvenido a su curso de gestión de proyectos con Oracle Primavera P6 y Microsoft Project. Esta es la clase número 1 de nuestro curso, el cual tiene como objetivo manejar en forma eficiente las principales prestaciones de estos dos principales programas que van a ser de estos principales programas que se utilizan en el mercado para la gestión, para llevar el control de la información que nos facilita la gestión de un proyecto, dándole quizás un poco más de peso en cuanto a las horas de clase al programa Primavera P6, porque es el más completo por una parte, y segundo, que es el que de alguna manera tiene mayor mercado formal en cuanto a empleo, sobre todo en Sudamérica, en Estados Unidos, ¿okay? Inclusive en México, porque está orientado precisamente a manejar la información y vamos a ver las bondades de este programa y que nos permite, por ejemplo, mandar un proyecto a la empresa matriz, trabajar en grupo, y vamos a ver entonces que eso de alguna manera ha hecho que este programa se convierta en un estándar en esas grandes y pequeñas empresas que a su vez le exigen a sus contratistas o proveedores que también utilicen Primavera P6 para enviar la información. Entonces, previamente yo les coloqué en la carpeta en el grupo los instaladores de Primavera P6. De hecho, en la última versión, y también les coloqué un video si quisieran descargarlo de la nube de Oracle. Sí, esta es una de las últimas versiones, la 23.12. Generalmente la versión se refiere al año en que fue liberada la versión del programa. Si ustedes cuando instalaron, no, por ejemplo, no tuvieron problemas con instalar la base de datos, no hay problema. De aquí lo vamos a hacer, le voy a comentar. Fíjense, ¿cuál es el principio de trabajo del programa Oracle Primavera P6? Y el cual le da entonces esa gran ventaja sobre otros programas. Que este programa trabaja con una tecnología cliente-servidor. Ustedes instalaron en su máquina el cliente del programa. De hecho, esta es la ventana que van a tener inicialmente. Este programa necesita de una base de datos para poder acceder a la información. Entonces, él va a depender de una base de datos, quizás a diferencia de Microsoft Project. El archivo de Project lleva contenido todo, a la base de datos, los datos, ¿ok? Y de hecho los archivos adjuntos. Acá en Primavera P6, él necesita de una base de datos que de hecho esta información de inicio se refiere son a los datos o de acceso a la base de datos. Ahora, ¿cuál base de datos? Va a depender, por ejemplo, yo puedo tener una base de datos de un servidor de Oracle, ¿okay? Yo puedo adquirir la licencia de un servidor de Oracle y acceder a la base de datos entonces de Oracle. O si yo tengo instalada en la empresa un servidor, por ejemplo, de un tipo de base de datos SQL Server, también Primavera puede conectarse a una base de datos SQL Server. ¿Ok? También Primavera vende, o sea, esta, de Oracle, a través de Oracle, vende también servicios de almacenamiento en la nube, que serían entonces los servicios de almacenamiento de datos en la nube, y también Primavera está preparado para conectarse a esos datos en la nube. En nuestro caso, en esta instalación que nosotros tenemos, vamos a tener acceso a un instalador, o de hecho se instaló por defecto ese administrador de una base de datos local. El hecho de que sea local no significa que es un demo o que tenga limitantes, solamente que esta base de datos local, que va a ser precisamente la que nosotros vamos a utilizar, es una base de datos autónoma que no requiere, por ejemplo, licencias adicionales, como es el caso de, por ejemplo, el servidor de base de datos de Oracle o el servidor de base de datos de Microsoft o los servicios en la nube. Esa base de datos es la que nosotros vamos a utilizar para nuestro curso. Y no solamente en el curso, si yo quiero implementar, por ejemplo, Primavera en mi trabajo, yo puedo utilizar una base de datos local, que normalmente la vamos a conocer como standalone, ¿ok? Una base de datos autoejecutable. Y la vamos a identificar porque cuando nos pregunten por ella, dentro del programa, ella simplemente aparece como standalone, o sea, una base de datos que es autónoma y es autoejecutable.
Entonces, esta base de datos es la que vamos a utilizar. ¿Tiene una extensión? Sí. Las bases de datos standalone de Primavera P6 tienen una extensión que es .db y una ubicación que puede estar en una carpeta en la red o puede estar en un equipo. ¿Ok? Y como les comentaba, el hecho de que yo no tenga un servicio de un servidor con un software especial para manejar datos no significa que yo no pueda trabajar en equipo, porque de hecho, así de trabajando con una base standalone, Primavera tiene todas las prestaciones para yo poder trabajar en equipo y, por ejemplo, actualizar los datos de uno de los miembros del equipo en el proyecto. ¿Ok? Mandar información y recibir sin tener que estar reemplazando lo que se está haciendo, por ejemplo, por uno de los involucrados en el proyecto. Entonces, recuerden, de hecho, en el manual que yo les voy a compartir, que es de una editorial de Estados Unidos, pero que está en español, les comenta un poco también acerca de las diferentes bases de datos. Entonces, esto que tenemos acá sería entonces la ventana del cliente. Por eso, observen que cuando él muestra este formulario, está preguntando por el nombre de la conexión y la contraseña, precisamente a esa base de datos. Si ustedes no lograron configurar una base de datos standalone, lo podemos hacer tranquilamente. Fíjense entonces, partamos de que no creamos una base de datos. Si ustedes no crearon una base de datos en la ventana principal, tenemos la opción para crearla y precisamente aquí tenemos el vínculo. Editar configuración de base de datos. Entonces, supongamos que yo quiero crear una base de datos que va a ser solamente para el curso, para yo hacer mis prácticas, mi ejercicio, sin que yo tenga que usar una base de datos de la empresa, ¿ok? O usar un espacio donde hay información real. Entonces, para efectos de este curso, yo voy a crear una y la voy a crear de dos formas. Primero con datos y una luego que sí vamos a utilizar en el ejercicio, que va a ser una vacía. Entonces comienzo. Entonces recuerden que debemos comenzar creando una base de datos si no tienen una. Y utilizo entonces el editor de base de datos. Acá lo tenemos. Un clic. ¿Okay? Una vez que yo presione clic, él me va a mostrar una ventana donde tenemos entonces el administrador para la configuración de esa base de datos que vamos a utilizar. Desde acá, por ejemplo, que yo le comento que yo puedo configurar a conectarme en un servidor pago o usar una base de datos local. Si es una nueva, nosotros nos vamos a ir entonces a la esquina superior izquierda. Aquí tenemos un botón en azul rectangular que dice agregar. Entonces yo voy a crear una, agregar. ¿Okay? Al decir agregar, fíjense que nos pasamos a otra parte de la ventana y lo primero es escoger el tipo de base de datos. Y eso lo vamos a ubicar precisamente en el tipo de controlador. Y observen que hay una lista desplegable donde muestra los principales tipos de base de datos que es compatible Primavera. Microsoft SQL Server o una versión express de SQL Server, puede ser conexiones en la nube, que es un servicio que vende Oracle, o puede ser una base de datos standalone, que sería la última opción. Y por defecto, fíjense que la primera es Oracle, o sea, una licencia de manejo de base de datos Oracle, que puede también estar en la máquina o en un servidor. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar nosotros? La standalone, porque no vamos a requerir una licencia paga, no vamos a requerir configuraciones adicionales, sino solamente para usuario final. Digo, mira, voy a utilizar una base de datos standalone. Esa base de datos yo la puedo nombrar con un alias o un apodo de tal manera que yo la pueda reconocer posteriormente. ¿Ok? Voy a colocarle, por ejemplo, a esta alias le voy a colocar base de datos, por ejemplo, base de datos. Voy a colocarle este base de datos con ejemplo. ¿Ok? Base de datos con ejemplo. ¿Ok? Y observen que en la parte inferior yo tengo dos posibles opciones. Estas opciones son que agregue una conexión a un archivo que ya exista, o sea, un archivo .db que ya exista, pero no tenemos. La idea es crear uno de cero. Por lo tanto, deberíamos marcar la segunda opción. Voy a agregar una nueva base de datos y conexión independiente. Entonces, marqué la segunda opción, ya que no tengo un archivo previo, por lo menos para una base como ejemplo, y luego le digo siguiente.
En la siguiente línea, fíjense que ya tengo entonces el área de la base de datos, es tipo, está en alón, y acá es donde vamos a llenar los datos. ¿Qué nos va a solicitar el cliente cuando iniciemos sesión? Que es el nombre de la conexión y la contraseña. Generalmente, fíjense que él coloca como usuario admin. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar como admin, pero recuerden que le podemos colocar un nombre diferente y lo más importante sí es una clave. ¿Ok? Porque tiene ciertos niveles de seguridad y te va a pedir una clave que tú tienes que incorporar a la próxima vez para poder acceder a esos datos que están guardados allí. Por lo tanto, introducimos la contraseña. Voy a colocarle 1, 2, 3, 4. La debemos confirmar en la celda del lado derecho. Confirmar nueva contraseña. 1, 2, 3, 4. Los elementos que están en la parte inferior no lo vamos a configurar porque eso se hace aquí sobre todo tiene que ver con la moneda. Él va a usar como moneda base el dólar. Okay, lo dejamos tal como está. Si queremos configurar porque él es multimoneda, lo hacemos después. Entonces ahora sí me voy a siguiente. En el siguiente paso me va a preguntar dónde quieres que guarde la base de datos. Ese tipo está en alón. Y acá observen que aparece la extensión que yo les mencionaba, fíjense, .db. Por lo general, a menos que ustedes digan lo contrario, él lo va a grabar en mi documento. Y aquí lo podemos ver, Documents, y le da un nombre genérico. Por ejemplo, el nombre genérico es este, ppmdb SQLite. Si ustedes tienen un archivo ya o una base de datos y la persona que la creó, por ejemplo, en la empresa, no le cambió el nombre, tengan cuidado porque la se puede reemplazar por esta. Y ustedes pueden simplemente personalizarla. Yo le voy a colocar BD, fíjense que podemos colocar un nombre personal al archivo físico, BD con, ok, ejemplos. Este es el nombre del archivo con ejemplos. Ok, ¿dónde decidimos entonces formalmente si queremos tener ejemplos en la base de datos o no? Eso lo vamos a colocar aquí en las opciones que tenemos en la parte inferior. Fíjense, si quiero que esa base de datos venga con ejemplo, entonces dejamos marcada la casilla, carga datos de muestra y usar acceso de datos ado.net. O sea, en el caso que yo quiera que él me muestre unas muestras por un portafolio. La idea es que podamos ver entonces el programa y veamos el entorno completo viéndolos con ejemplos. ¿Ok? Y eso le puede dar una idea a ustedes de diferentes modelos de proyectos que ya él tiene configurado. Y luego lo único que nos falta ahora es guardar. ¿Ok? Guardar. Al terminar de guardar, si está creando la base de datos, está cargando los ejemplos en la base de datos y te dice ahora que el alias se guardó correctamente. ¿Ok? Y ahora le decimos aceptar. ¿Debo continuar siguiente, siguiente, siguiente? No, simplemente porque si le decimos siguiente, nos manda a la primera página para que nosotros creemos, por ejemplo, otra base de datos. Así que ya tenemos la que necesitamos por ahora, que es una base de datos con ejemplo. Cierro mi ventana de configuración de base de datos y aquí estoy en el cliente principal. Observen, por ejemplo, que tenemos, esto es muy importante, tenemos también una opción que dice avanzada. Fíjense que tiene un icono de esquema en el lado izquierdo, o sea que aquí hay más opciones ocultas. Cuando tú creas una base de datos o asignas una que ya existe, automáticamente Primavera se conecta o da el apuntamiento del cliente a esa base de datos. Dice, base de datos con ejemplo. Si ustedes lo hicieron en la empresa para el ejercicio, fíjense que aquí está la lista de las que existen. Entonces, es posible que tengan que buscar luego la base de datos real de la empresa, si están trabajando con un equipo de la empresa. Pero acá está, por ejemplo, la que nosotros creamos y es la que está apuntada en este momento por defecto. Fue la última que creamos. Me preguntaron en el grupo o en privado que cómo hacían si él descargó la versión en inglés. No, no es que se descargó la versión en inglés. Este es un programa multilingüe y es multimoneda, multiproyecto. Por lo tanto, ustedes pueden escoger el idioma en el que quieren ver todos los elementos del entorno de primavera. Columnas, campos, opciones, herramientas, todo pueden escoger el idioma. En mi caso, que sea más práctico, sí lo explico en español, pero fíjense que tenemos una lista de diferentes lenguajes. Inglés, alemán, francés, japonés, portugués, holandés, italiano, hasta en chino tenemos una diferentes, lenguaje cirílico, por ejemplo, como Rusia, pero acá vamos a escoger entonces que lo quiero en español.
Ahora, lo que te va a preguntar, partiendo que el usuario yo le dejé el nombre de admin, es la contraseña. ¿Ok? Entonces yo le coloqué a esta base de datos de ejemplo, le coloqué 1, 2, 3, 4. La contraseña genérica. Y ahora sí es que vamos a entrar a Primavera. Entonces ahora le indicamos conectar. Se va a conectar a la base de datos con ejemplo. ¿Ok? Y el entorno de trabajo va a estar en español. Conectar. Aparece un icono, fíjense que me señala que está trabajando y en unos segundos va entonces a cargar el programa, o sea, va a empezar a cargar el entorno de nuestro programa en español y vamos a ver una serie de datos de ejemplos, ¿ok? Ok, entonces fíjense, aquí ahora sí está cargando la bienvenida de Primavera P6, ¿ok? Dice cargando datos, espere, y va cargando toda la información que está almacenada en todas las tablas de la base de datos de Primavera, partiendo de que ya tienen información. Y a continuación va a aparecer un mensaje de información pidiéndoles que ajusten la primera opción, que sería este de acá. Y dice que te aparece como una alerta y te dice, el sector adecuado para la organización no se ha seleccionado. ¿Ok? Y esto le va a aparecer siempre cuando ustedes, mientras que ustedes no configuren la opción, pero no te está impidiendo, solamente está diciendo que tienes que configurar ese sector de la empresa. Así que le vamos a decir aceptar y continuamos. Es posible que se me olvidó una sesión, después en la siguiente se me olvidó y mientras que no la configure, no va a dejar de aparecer. Y acá tenemos ahora sí el entorno del programa. Observen, tenemos entonces el entorno por defecto. ¿Qué vista tenemos acá? Esta es la vista de proyectos. ¿Cómo sé que es la vista de proyectos? Porque cada ventana está identificada con una pestaña y acá en la parte superior izquierda pueden observar el nombre de esta ventana que se llama proyectos. Acá podemos ver la primera característica de Primavera P6 con respecto a lo que dice, por ejemplo, el Paintbook. El Paintbook en su primer capítulo te habla de los principales conceptos. Te dice que en la gestión de proyectos existen diferentes niveles. El primer nivel que existe sería el del portafolio de proyectos. Y dice, mira, el nivel más superior dentro de la información de proyectos está el portafolio. ¿Ok? Ahora, Primavera te permite manejar un portafolio. Observen ustedes mismos acá. Acá tenemos el portafolio de proyectos de la empresa. O sea que cada uno de estos elementos es un proyecto que está dentro de un portafolio. Y acá podemos ver entonces la principal característica de Primavera. Es que es multiproyecto. Y no solamente que es multiproyecto, sino que te permite estructurar la forma en que se categorizan esos proyectos en un portafolio. Según el Paintbook, el siguiente nivel de información son los programas. ¿Ok? Son los programas. Los programas son un conjunto de proyectos o subprogramas que comparten cierta característica, por ejemplo, con objetivos estratégicos y que te permiten organizar los proyectos. Observen entonces acá en la práctica dónde están los programas. Aquí tenemos un programa de manufactura, o acá, por ejemplo, de servicio de energía. O aquí tenemos un programa que se llama desarrollo de productos, que tiene un subprograma interno que es programa de producto 1 y programa de producto 2. Entonces, fíjense que ya por acá estamos viendo que este programa se adecua perfectamente a esos fundamentos de la gestión de proyectos que nos habla el Paintbook, que es ese documento que emite el PMI. De hecho, está en la séptima versión. Y aquí tenemos entonces la primera formalidad en cuanto a o la equiparar la información teórica con la práctica. ¿Ok? Y también el Paintbook habla de que el nivel más bajo, en este caso, sería el proyecto. Entonces, un proyecto puede estar directamente vinculado al portafolio, en la raíz del portafolio, o estar comprendido dentro de un programa. Y también lo podemos observar en la parte izquierda. Observen en la parte izquierda que tenemos, por ejemplo, un grupo de proyectos que están dentro de la categoría de programas Ingeniería y Construcción, que serían estos proyectos que tenemos acá. ¿Ok? Y aquí podemos ver que son de las principales características de Primavera. Yo puedo llevar indicadores a nivel de portafolio, todo lo que Primavera me permita y si no también agregarlo como códigos,
campos definidos por el usuario y te permite llevar un control de todo el portafolio, incluyendo su carta de GAN. Observe acá que acá tenemos la carta de GAN de todo el portafolio, ¿ok? Y acá tenemos todos los proyectos de ejemplo, y por eso lo abrí con proyectos de ejemplo. Y aquí tenemos entonces los ejemplos de ese portafolio visto desde el punto de vista de los ejercicios que carga Primavera a solicitud nuestra. Ahora, siendo el nivel más bajo el proyecto, yo puedo llegar al nivel de proyectos. En mi portafolio es tan sencillo como seleccionar el proyecto que yo quiero abrir. Ejemplo, aquí tengo un proyecto cuyo código es S00620, y aquí tenemos el nombre, ¿ok? Casa de Enfermeras Junifer, y aquí tengo los datos, por ejemplo, me dice que tiene 132 actividades, que su prioridad estratégica es 100, pero que yo puedo tener muchísimas más columnas de ese proyecto. Y lo puedo ver también en forma gráfica, los lapsos de tiempo en una carta de GAN. Dice que aquí tengo una carta de GAN que te muestra también a diferentes niveles los tiempos, por ejemplo, de principio y fin de los proyectos, por ejemplo, de energía y servicio. Y acá está la barra en la carta de GAN correspondiendo a este proyecto de acá. Ok, ¿cómo abro un proyecto? Bueno, simplemente colocas encima el nombre del proyecto y un atajo sería presionando botón derecho del mouse. Y tan sencillo como abrir proyecto o con el atajo control O, pero quizá los usuarios más lo utilizan más rápidamente marcando el proyecto, botón derecho, abrir proyecto. Observen que ahora vamos al nivel detallado del proyecto. Entonces, tenemos acá cargando los datos de ese proyecto para mostrármelos en pantalla. Y acá observen que no, en la parte de arriba tenemos dos pestañas ahora. Tengo la pestaña de proyectos y ahora tengo una pestaña que está activa que se llama actividades. Y así yo puedo tener múltiples vistas, por ejemplo, de la información. Tengo ahora, fíjense, yo puedo pasarme de una ventana donde puedo ver el portafolio, puedo pasarme al proyecto abierto, y acá tenemos entonces nuestro proyecto. Fíjense, este es un ejemplo, ¿no? Este proyecto, de hecho, aparece en ejemplo con avance. Aquí me muestra algunas columnas, son muchísimas las columnas que puede mostrar precisamente Primavera P6. Y acá tenemos entonces el proyecto que yo les comentaba. Acá tenemos los diferentes niveles de LDT. ¿Ok? Entonces, fíjense, si siguiéramos bajando nosotros en esa jerarquía que habla el Paintbook, él después le dedica algunos elementos como por ejemplo la herramienta WBS, que sería ULDT, ya que también lo tenemos presente. Fíjense que en este proyecto se separan los diferentes niveles del proyecto con colores, siendo el azul con letras amarillas el nivel principal, el proyecto. Luego aparecen subniveles que están en verde, que serían, por ejemplo, la fase de ese proyecto, o entregables, y luego aparecen los subniveles dentro de ese nivel, lo cual me muestra entonces la estructura interna de un proyecto, que serían LDT, y aquí lo podemos ver. Si yo quisiera ver solamente la estructura, o armar, o crear, o ver el CDT, también podemos ir a ese nivel más bajo. Entonces, estamos en el nivel del proyecto completo, que son actividades. Ahora, si yo quiero ver el LDT, de hecho, voy a mostrarlo rápidamente acá, y eso lo vamos a ver con detalle. Acá tenemos un atajo para ver la estructura de desglose de trabajo, o WBS. Acá la tenemos, un clic, y observen lo que sería la estructura. Esta sería la estructura del EDT del proyecto, o sea, la estructura de los niveles principales del proyecto o fases de ese proyecto. Déjame corregir esto del puntero, no sé por qué no se está viendo bien. De todas maneras, yo voy a ir marcando todo lo que estoy haciendo en pantalla y verifico entonces para la grabación cómo puedo cambiar ese tipo de puntero para que quede bien. De todas maneras, cuando esté grabado, van a ver el puntero, se va a ver en forma correcta. Ah, ok, fíjense, entonces acá tenemos la estructura del proyecto, todos los niveles del proyecto, esto lo podemos administrar y debemos administrarlo. Y acá vemos la carta de GAN, pero al nivel del WBS o EDT, ok, que también es otro concepto de, como herramienta principal y más importante al momento de crear un proyecto. Tenemos entonces la formalidad, de hecho, acá tenemos todas las prestaciones para crear un EDT o WBS, ¿ok? Y rápidamente observen que
En actividades sería el nivel más bajo y yo, estos niveles yo los puedo administrar. Y ya vimos que se administran entonces en su propia ventana, que sería el WS, ¿ok? Tenemos entonces una vista completa del proyecto, que sería entonces, aquí tenemos toda la carta de GAN de ese proyecto. Y la idea, uno de los objetivos principales de la parte de primavera es revisar precisamente en su entorno de trabajo y las principales herramientas donde están ubicadas y cómo utilizarlas. Quizás a diferencia de Microsoft, los programas, por ejemplo, de Office, donde hay un menú principal, que aquí también está presente, él tiene, que tienen cintas horizontales que van cambiando dependiendo de la opción que tenga seleccionado el menú. Acá las opciones del menú aparecen en forma vertical. Dice, por ejemplo, que todas las herramientas están en forma vertical. Y esta barra de herramientas gráficas que tenemos en esta sección, esta barra de herramientas gráficas que tenemos acá, va a contener una serie de prestaciones que serían las más importantes para todo lo que vamos a ver. ¿Ok? Vamos a tener gráficos, hojas de cálculo, vamos a tener también detalle de las actividades, vamos a también a poder cambiar de vista, por ejemplo, un diagrama de red o una carta de GAN, la hoja de datos del proyecto, vista preliminar de impresión, configuración de columnas, de barras de la carta de GAN, las columnas de datos, filtros, organizar esquemas, programar, nivelar, reflector, en línea de progreso. O sea, vamos a tener, y aquí tenemos, por ejemplo, la de Zoom. Y la idea precisamente es que en la práctica veamos entonces y intuitivamente, luego con el icono, sepamos ubicar la herramienta que yo requiero, ¿ok? Cuando esté configurando el proyecto, ¿ok? Eh, Vamos entonces a continuar. Fíjense que acá voy a borrar entonces esta parte de acá y vamos entonces a localizar los otros elementos de nuestro entorno de trabajo. Parecido a Microsoft Project, observen que tenemos, y de hecho muchos programas tienen esta misma estructura. Si trabajamos, por ejemplo, con el programa de proyectos de SAP o con Project Libre, o en este caso con Microsoft Project o Primavera, casi todos tienen la misma estructura. Hay una parte de la ventana que es para mostrar todos los niveles del proyecto con su EDT y las actividades. Tenemos una sección que está dedicada a la carta de GAN, que sería esta, y tenemos una tercera vista, que es la vista de detalles, que generalmente en Microsoft Project se conoce como formulario de tareas. Aquí los niveles más bajos se les llaman actividades y en Project se les llaman tareas. Estas son las tres vistas principales donde está contenida la información que nosotros debemos tener a la vista para poder trabajar. Entonces sería la vista del LDT, el GAN que tenemos en esta sección de acá, ¿ok? El GAN, y en la parte de abajo la vista de detalle de el objeto que tenga seleccionado. Entonces, la idea de abrir inicialmente un proyecto cualquiera era mostrar en forma rápida, ¿ok? Cómo se verían los datos en esa precisamente en esa base de datos usando algunos ejemplos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, gráficos, por ejemplo, aquí estoy marcando el gráfico de la hoja de perfil de consumo de actividades. Eh, Vamos a ver acá uno que tenga datos, este creo que no tiene recursos cargados, vamos a ver. Y acá, por ejemplo, tenemos uno que es la gráfica de uso de perfil de consumo de las actividades. Vamos a tener una serie de conceptos como histogramas, curvas, gráficos combinados, curvas tempranas y tardías. Y la idea es que podamos ver todos estos elementos. Vamos a tener la posibilidad de ver la distribución de una variable, como por ejemplo costo o trabajo en una serie temporal. Y esta hoja de cálculo es que nos va a permitir a nosotros llevar la información, por ejemplo, Excel, para presentar nuestras diferentes gráficas, ¿ok? ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos una barra vertical en la parte lateral izquierda que también contiene algunas herramientas, de hecho se puede ampliar, de atajos rápidos. Aquí, por ejemplo, tenemos la vista de DT, la vista de actividades, la hoja de recursos, producto de trabajo de documentos, incidencia, y serían las principales que tenemos en la parte lateral izquierda. En la parte derecha también tenemos otra barra de herramientas, que a veces la olvidamos cuando queremos agregar, por ejemplo, una actividad o un nivel de DT,
podemos hacerlo paso a paso, buscando un asistente, o podemos simplemente hacerlo con algunos atajos. Entonces, las principales herramientas, recuerden entonces que la vamos a ubicar, ya sea en el menú contextual o en la barra de herramienta horizontal, en la barra de herramienta lateral izquierda y en la barra de herramienta lateral derecha. Realmente vamos a ver que es un programa muy sencillo, una de dominar, ¿ok? Y que contiene mucha información y muchas herramientas dependiendo del objetivo que yo quiera lograr. Si yo quiero cerrar un proyecto, por ejemplo, una de las ventanas, observen que para cada ventana abierta, en la parte superior derecha tenemos el popular icono del rojo con la X, que permite, por ejemplo, cerrar el proyecto, cerrar el EDT del proyecto y, por ejemplo, cerrar el portafolio. Si cerramos el portafolio, simplemente va a quedar, no queda nada abierto, pero en el menú empresa, yo puedo decirle, bueno, ábreme nuevamente el portafolio. Y la ruta sería empresa, proyectos. Y acá la tenemos. ¿Ok? Ahora, yo lo que voy a hacer es que para yo poder cambiarme de base de datos, tengo que salir de Primavera. Ejemplo, yo quiero buscar otra base de datos, debo salir de Primavera para poder cerrar esta. ¿Ok? Voy a cerrar Primavera. ¿Ok? Cierro entonces Primavera y me va a preguntar que si quiero salir, le voy a decir que sí. Y el objetivo ahora es nuevamente entrar a Primavera, pero ahora sí voy a crear la base de datos que vamos a ir alimentando a lo largo del curso. Entonces, nuevamente vamos a llamar el programa. Ok, aquí está entonces el programa. De manera voy a verificar que me muestre el cuadro de diálogos inicial. Vamos entonces a esperar. Aquí está. Voy a esperar un momento que responda y lo que voy a hacer es nuevamente abrir la configuración de la base de datos para crear una nueva. Ok, ahora sí, acá tenemos entonces, voy a crear una nueva. Y para eso me voy entonces a editar configuración de base de datos. En esta sección, editar configuración de base de datos. Ustedes recuerden, para crear una nueva, me voy a colocar en la parte superior izquierda, agregar. Marco mi botón agregar. Y acá, el segundo paso sería entonces escoger. Voy a escoger el tipo de controlador. Recuerden que nosotros vamos a utilizar el que se llama P6 Professional Standalone. Le puedo dejar ese nombre que él coloca por defecto, que es el New Connection, o le puedo colocar un nombre, una etiqueta para reconocer la base de datos. Y esta va a ser la base de datos. Voy a colocarle BD, curso, y le voy a colocar, por ejemplo, a que se corresponde a la fecha de inicio, que sería 1610. Esta es la base de datos del curso 1610. ¿Existe? No. Por lo tanto, voy a agregar una nueva base de datos y conexión independiente. Siguiente. Acá recuerden que si quieren pueden cambiar el nombre de admin, pero yo le voy a dejar admin y solamente me voy a centrar en colocar una clave. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y siguiente, donde la voy a ubicar, recuerden que este nombre podemos personalizarlo y yo le voy a colocar bebé. Vamos a colocarle entonces 1610, ¿okay? Que es la base de datos correspondiente a este curso. Lo voy a dejar en mi documento y guardar. ¿Okay? Espero unos segundos a que aparezca ese mensaje y aquí me dice, el área se guarda correctamente. Y ahora le digo aceptar. Y ya puedo salir de esta ventana. Y en la ventana principal, fíjense que en la sesión avanzada, observen que ahora el cliente está apuntando a esta base de datos. BD, curso 1610. Lo que debo hacer es colocar la clave, 1, 2, 3, 4, y me conecto. Pero unos segundos que aparezca el entorno del cliente completo y luego recuerden, va a repetirse el mensaje nuevamente, porque esta es una nueva base de datos que también le falta esa propiedad, o sea, configurarla. Fíjense, está cargando todavía el entorno. Una vez que cargue todo, esta vez no va a decir que está cargando datos, sino que va a decir, mira, el sector adecuado de conexión no se ha seleccionado. En preferencias de administrador o póngase contacto con el administrador, es decir, aceptar. Ahora se va a cargar el entorno, pero vamos a ver que no hay información. Perdón, este es...
vamos a ver por qué no, a lo mejor obvié, voy a salir rápidamente porque quizás obvié indicarle a esa nueva base de datos que viniera sin ejemplo. Entonces la idea es que tengamos una completamente vacía porque hay unas cosas que debemos configurar. Entonces, ahora sí, aquí le voy a decir entonces, en el editor de configuración de base de datos, me voy a asegurar de indicarle que esa base de datos no tenga ejemplos. Voy a esperar que aparezca un momento en la ventana para indicarle que aparezca completamente vacía. Espero que aparezca entonces a la siguiente ventana de configuración. Eh, si, por ejemplo, se queda en ese momento pensando, simplemente vuelvan a cagar porque se va a cerrar por defecto, vuelvan a cagar el cliente. Ahora sí cargo completo y le digo edición de base de datos. Agrego una nueva, ¿ok? Le digo que quiero agregar una nueva y aquí le voy a indicar entonces que va a ser de standalone y le voy a colocar el nombre. En este caso sería BD 1610. Agregar una base de datos siguiente. Aquí la contraseña es 1234. Elegí colocar una genérica. Siguiente. Acá voy a no olviden desmarcar la casilla, cargar datos de muestra. Y luego voy a colocarle otra vez el nombre, DB16, DB1610 y guardar. ¿Ok? Aceptar y ya cerramos esta ventana. Acá vemos entonces que apuntó a la base de datos, esta vez sí me aseguré que estuviese vacía, 1, 2, 3, 4, que es la clave genérica que escogí, y conectar. Entonces, lo primero que vamos a hacer al entregar va a ser hacer la configuración que me está surgiendo del programa. Me dice, mira, el sector de la empresa no se ha seleccionado. Y entonces vamos a solucionarlo para que no aparezca nuevamente ese mensaje de alerta la próxima vez que iniciemos sesión en esa base de datos. Que recuerden, todo lo que se registra, configura en Primavera se almacena en la base de datos, incluyendo esta opción o la configuración de la preferencia del sector. Aceptar. Como yo escogí que fuese en español el entorno, pues aquí tenemos el entorno en español. Observen, observen que el portafolio está completamente vacío y lo único que me muestra es la raíz, ¿no? La raíz del portafolio. ¿Ok? Fíjate que no tengo ningún proyecto. Eso está bien, pero vamos entonces, normalmente, para que no aparezca ese mensaje molesto al inicio, vamos entonces a precisamente la sugerencia donde debemos ir. Me dice que debo ir al administrador para ajustar las preferencias del usuario. ¿Ok? Cuando habla administrador se refiere son a las opciones que están en la parte de arriba. Aquí lo tenemos, administrador. ¿Ok? Nos vamos entonces a las herramientas de administrador, ya que están preferencias de administrador. Las preferencias de administrador es una herramienta que vamos a estar revisando. ¿Ok? La vamos a usar. Pero inicialmente, de hecho, la estamos usando inicialmente y recuerde que está en el menú contextual, administrador, preferencia del administrador. Y acá en la parte izquierda, todas las propiedades a configurar aparecen como apartados. Aquí este sería el equivalente a las opciones de Project, pero esto es mucho más extenso. Y me dicen del sector, o sea que el separador que vamos a marcar precisamente es este de acá, sector. Acá me dice que debo seleccionar el sector de la empresa, que generalmente puede ser ingeniería y construcción, gobierno aeroespacial y defensa, alta tecnología y fabricación y otros, empresa de servicios públicos petrolíferas y gas. Normalmente los usuarios marcan la primera opción, que es ingeniería y construcción. ¿Ok? ¿En qué afecta esto? Esto es lo que afecta quizás en los parámetros que tenga, por ejemplo, y me lo dice arriba. El sector que se utilizará en la configuración de la terminología y el cálculo por defecto de P6, por ejemplo, para valor ganado o algunos reportes que trae por defecto, es lo que quizás puede variar un poco, solamente en la terminología. Y los usuarios utilizan la energía de conducción. José, te escucho. Yo estoy en el campo ahorita de servicios. ¿Qué recomendarías tú para seleccionar? No, igual, de ingeniería de conducción, porque realmente no es que agregar herramientas adicionales, no, es la terminología, algunas cosas que puede presentar, ¿no? Entonces, por eso que las personas colocan ingeniería de construcción, pero vamos a ver que esto va a aplicar primavera para efectos nuestros, puede ser
para servicio o para construcción o para simplemente, por ejemplo, tengamos un proyecto de ingeniería o de un desarrollo de un producto por igual. Solamente que para algunos términos que dice que va a manejar en cuanto a los diferentes sectores, pero utilizaríamos ingeniería y construcción. Porque si es por reporte, nosotros tenemos la capacidad, una vez que hagamos el curso, de generar nuestro propio reporte con los grupos, subgrupos, columnas, matrices y todo lo que nosotros vayamos a requerir. ¿Ok? O sea que es indiferente. El usuario lo que hace es que simplemente colocan como sector ingeniería y construcción. ¿Ok? Entonces nosotros, solamente para efecto que no parezca más ese mensaje, le vamos a decir cerrar. Aquí fíjense que no dice que si aceptar o descartar, sino simplemente cerrar. Me dice, ok, esos cambios lo vas a ver reflejado la próxima vez que inicies primavera. Y ok, y cerramos. Y acá tenemos entonces nuestro programa con las tablas suficientes y necesarias para nosotros poder entonces gestionar nuestro proyecto. Y acá entonces vamos a empezar a ver algunos conceptos que son propios de primavera, que no lo vamos a ver en Microsoft Project, o sea, no van a estar disponibles, pero que podemos emular. Pero acá están preparados inclusive para poder aprovechar esa sugerencia que nos hace el Facebook, ¿ok? Está acerca de cómo manejar el portafolio. De hecho, el PMI tiene algunos instructivos de estándares para manejar el programas, para manejar portafolio, para la programación de las actividades, de manejo del tiempo. Entonces, él está preparado precisamente para adaptarse a esos requerimientos o a esa sugerencia. ¿Ok? Entonces, no es porque en la versión 23 ahora aparecen los iconos diferentes, que no, siempre, o sea, la mayoría de los iconos siempre ha estado presente, exactamente como lo vemos acá arriba, la estructura del entorno lo podemos ver igual en la versión 16 y en esta que por ejemplo que es la 23, solamente que adaptaron pequeñas cosas que vamos a ver y lo voy a comentar, por ejemplo, a lo largo del curso. Acá lo que quiero hablarles es que tengo una base de datos vacía. Quiero hacer una implementación, por ejemplo, en una empresa. O si yo voy a una empresa, que voy a un trabajo, que yo tenga la posibilidad, por ejemplo, de rápidamente, en un examen, de que me hagan, por ejemplo, el manejo de la herramienta, sepa de lo que me están hablando y ubicarlo rápidamente. Fíjense. Tenemos varios conceptos que son propios, como les comentaba, de primavera. Uno de esos conceptos se llama EPS, ¿ok? O la estructura de proyectos de la empresa, ¿ok? Y se llama EPS. Esa es la estructura de los proyectos empresariales. ¿Sí? Esa sigla, solamente que las tenemos en inglés, sería Enterprise Project Structure, o sea, la estructura de los proyectos de la empresa. Precisamente con esta herramienta nosotros podemos crear el catálogo para nuestro portafolio o la forma en que vamos a clasificar los proyectos que vamos a llevar el control a través de esta herramienta. ¿Okay? Quizás, porque recuerden algo, Primavera no es como Project, que él crea un archivo por un proyecto. Acá no. Esta es una base de datos que es multiproyecto y puedes manejar dos proyectos como puedes manejar 2000. Y como hay tanta información que va a fluir a lo largo de la base de datos, la idea es que podamos entonces crear catálogos, por ejemplo, para crear los niveles de los proyectos de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a los objetivos estratégicos de la empresa, de acuerdo a las diferentes empresas que tengamos internamente o dependiendo de las áreas de los proyectos. Y eso se hace con la herramienta EPS. ¿Ok? Ya sabemos entonces. Y por eso es que nosotros observamos que acá me está hablando de un EPS. Ok, fíjense que tengo la raíz nada más, no tengo más nada. Okay, ¿cómo creamos entonces el catálogo que se adapte a la clasificación del portafolio que yo deseo para mi empresa? Y entonces nos vamos a ir, y si ustedes van a una entrevista de trabajo y me dicen, mira, muestra el portafolio. Okay, ya sabemos entonces que el portafolio se hace visible en empresa, proyectos, que es esta vista que tenemos acá. Y acá podemos observar rápidamente que aquí entonces están los proyectos, que es la pestaña que tenemos abierta. Ahora, como es una base toda vacía, el primero que vamos a hacer es crear el EPS. Vamos a ver dónde está la herramienta que me permite crear ese catálogo donde voy a clasificar mis proyectos. Entonces, eso va a estar todas las herramientas que de alguna manera sean en común para los diferentes proyectos.
están en el menú empresa. O sea, elementos como calendarios, EPS, códigos, eh, y por ejemplo el OBS, lo vamos a ver en empresas. O sea, que son elementos que aplican para múltiples proyectos. Entonces aplican, están a nivel de empresa. Cuando son herramientas que afectan o pueden influir o utilizarse para muchos proyectos o varios proyectos, entonces las opciones las vamos a ver en empresa. Entonces vamos a desplegar las opciones de empresa. Recuerden que la cinta horizontal de opciones no se va a desplazar, siempre va a estar estática, así que no vamos a empresa. Y acá tenemos la lista de herramientas que aplican para la empresa, como yo les conectaba. Dice, la mayoría la vamos a ver. Tenemos proyectos, que es la vista, la estructura de proyectos empresariales, en español sería EPE, en inglés sería el EPS, seguimiento, cartera de proyectos, recursos, roles, EDO, códigos, campos definidos por usuario, imagen almacenada, calendarios, turnos, plantillas de paso, cuentas de costos, ¿ok? Pero entonces, lo primero sería configurar entonces nuestra base de datos. Acá tenemos como primera herramienta la estructura de proyecto empresarial, cuyo icono es una pirámide amarilla. Esta vez no me abre una pestaña, sino una ventana flotante, porque acá nosotros vamos a crear el EPS. Fíjense que en esta ventana me está mostrando el único registro que tenemos, que es el nivel empresa. De hecho, aparece como Enterprise. Y siempre nos vamos a conseguir que para cada herramienta vamos a tener propiedades o detalles de la información. Me dice, mira, este nivel es genérico y el código se llama EPS y el nombre del EPS es Enterprise. ¿Okay? El gerente responsable es hasta ahora, el manager responsable es Enterprise. Ya vamos a ver cómo se configuran también esas gerentes o gestores responsables dentro del portafolio, de los proyectos, de los niveles de DT, pero me interesa por ahora, en este momento, es crear esos niveles en el portafolio. Observen que en la parte derecha vamos a tener herramientas administrativas para manejar los registros, ¿okay? Que son comunes en muchas de las vistas, como son cerrar, agregar un nuevo registro, eliminarlo, cortarlo, pegarlo, mover la jerarquía hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, y la ayuda. Y los únicos datos que tenemos, por ejemplo, para esos registros son poder colocarle un código y el nombre, que lo podemos hacer directamente en la pequeña hoja de cálculo o en el formulario. Bueno, vamos a comenzar. Supongamos que mi empresa se llama, por ejemplo, tengo varias empresas, también es multiempresa. Fíjense que yo puedo crear varias jerarquías donde tenga empresa uno, empresa 2 e internamente sus programas. Vamos a partir que esta es la empresa que se llama empresa PROI. Vamos a colocar el ejemplo de proyecto. Este es el código de la empresa, que es opcional. Si ustedes no crean un código, automáticamente les va a crear uno por defecto. Acá las columnas son ajustables, fíjense. Y acá podemos colocar entonces el nivel principal del portafolio. Por ejemplo, vamos a llamarlo, por ejemplo, constructora X con constructora X. ¿Ok? No hay que decirle aceptar o no, simplemente ya, con darle un clic, automáticamente asumen la modificación. Luego yo voy a agregar entonces los niveles en portafolio. Aquí tengo la opción de agregar un nivel. Ese nivel que se agrega, partiendo de que la empresa es el nivel principal, observen ahora que tenemos una estructura en forma jerárquica. Por defecto, este nivel se agregó por debajo del nivel principal, que es la constructora. Si fuesen dos empresas, la conductora X y la conductora Y, observen que también vamos a tener para muchas de las herramientas esta botonera que permite mover la jerarquía o sangría. Por ejemplo, si la muevo hacia la izquierda, entonces ahora tengo la posibilidad de crear la conductora X y otra empresa más. Si yo voy a colocar ahora son los proyectos subordinados, entonces sería hacia la derecha y yo tengo ahora el primer nivel. Vamos a suponer que ya tenemos tres tipos de proyectos. Proyectos de ingeniería, por ejemplo, proyectos de ingeniería, que van hasta el nivel de ingeniería, me refiero. ¿Ok? Sería entonces, y el código opcional, si queremos llevar todo codificado, que sería entonces el ingeniería, si agrego otro nivel, por defecto va a quedarse al mismo nivel de ingeniería. Entonces, estos van a ser los proyectos que van hasta el nivel de construcción. Por ejemplo, mira, aquí están los proyectos de construcción.
Y podemos colocar aquí, por ejemplo, construcción. Construcción. Y luego podemos colocar los proyectos que van hasta el nivel de mantenimiento, agregar. Y estos proyectos, por ejemplo, van a ser los proyectos de mantenimiento. Y aquí colocamos entonces la descripción que se va a ver en el portafolio. Mantenimiento. ¿Ok? Y acá podemos ver al fondo cómo él va creando los niveles. Fíjense, el nivel superior es la constructora X. Y tenemos tres niveles subordinados que son los proyectos de ingeniería, los de construcción y los de mantenimiento. Y me dice, ok, entonces lo que vamos a desglosar por ahora, porque tenemos solamente proyectos de construcción. Dice, ok, aquí está construcción. Vamos a colocar entonces, o podemos desglosar en forma jerárquica esos proyectos de construcción. ¿Cómo? Agregar. Entonces fíjense que yo quiero que esta nueva línea me quede debajo de construcción. Uso la flecha hacia arriba. Ahora fíjense que está debajo de construcción y lo muevo hacia la derecha. Dice que ahora este nivel es subordinado a construcción. Y bueno, entonces en construcción vamos a tener, por ejemplo, edificaciones, y va a depender de la forma muy subjetiva cómo quieran clasificar los proyectos. Aquí van a estar los de edificaciones, edificaciones, y por ejemplo, y dentro de edificaciones yo voy a tener dos tipos de edificaciones. Vamos a tener las públicas y las privadas, ¿ok? Entonces, mira, vamos a tener edificaciones, van a tener dos subniveles, público y privado. Se tienen edificaciones, agregar un nivel, y este va a ser subordinado a edificaciones, lo muevo hacia la derecha. Le digo, mira, dentro de edificaciones nosotros tenemos entonces edificaciones privadas y de dominio público sería agregar, aquí sería entonces las de dominio público, ¿ok? Y acá lo tenemos, fíjense. Y así podemos agregar todos los subniveles que requeramos. Entonces, bueno, también tenemos vialidad. Dentro de edificaciones tenemos vialidad, vialidad urbana, extraurbana, agrícola. Y esta es la idea de que nosotros podamos entonces crear nuestro catálogo, ¿ok? Ahora, si yo cierro en este momento LDT, acá entonces vemos lo que yo les comentaba. Fíjense que acá tenemos ahora, en la parte izquierda, podemos observar la estructura de nuestro EPS. Tenemos el portafolio de la cultura X que está subdividido en ingeniería, construcción. Dentro de construcción tenemos edificaciones. Y entre edificaciones tenemos privadas y públicas. Y también tenemos los proyectos de mantenimiento. Y si yo requiero después hacer una modificación, como recuerden que esto es configura la base de datos, me vuelvo a ir a empresa, estructura de proyectos empresariales, y acá tenemos nuevamente nuestra estructura si queremos agregar, modificar o eliminar cualquier tipo de elemento de esos niveles. Ahora, fíjense, también en nuestras ventanas, en la ventana que vamos a ver que cada ventana, en algunos de los casos, tiene diferentes vistas de mostrar la información. Cuando me refiero a eso, me estoy hablando es de precisamente este título que tenemos acá internamente. O sea, que sería la plantilla de cómo se está mostrando la información. Aquí me está diciendo que lo estoy viendo en la plantilla que se llama EPS. ¿Ok? Ahora, sí, acá hay una lista desplegable que te permite ver la información de forma diferente. Ejemplo, ¿quieres ver en forma gráfica tu EPS? Aquí está, vista de gráfico. Y observen que te muestra precisamente la vista en forma de gráfico de el EPS o portafolio. Aquí tenemos las diferentes jerarquías que nosotros creamos. También lo podemos hacer desde acá en forma gráfica, porque esta ventana, fíjense que se puede redimensionar y yo puedo agregar entonces, teniendo los botones del lado derecho, yo puedo crear también diferentes niveles en esa vista gráfica. ¿Ok? Entonces, la idea es que nosotros podamos utilizar las diferentes vistas. Si quiero verlo en vista de esquema, entonces me voy a mostrar y aquí le digo que me lo muestre en vista de detalles. Y ahora le digo, no, quítame la vista de tabla. Y aquí lo estamos viendo entonces nuevamente en vista de un esquema jerárquico. Y este es el EPS
al que se refiere la herramienta al mostrarte de información. ¿Ok? Entonces, esta sería una de las principales herramientas de configuración de la base de datos, que es la que te va a crear la clasificación de los proyectos que se van a crear. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo de el EPS de la empresa. Si ustedes, y de hecho se lo voy a compartir cuando tengan la oportunidad de revisar algunos conceptos del Paintbook, van a ver en uno de los capítulos que hay una matriz que ellos sugieren llevar, que se llama la matriz de asignación de responsabilidad. Se lo explica con un ejemplo gráfico. Dice, mira, ustedes van a colocar aquí el organigrama, el organigrama va acá, con los diferentes niveles jerárquicos de los elementos de la empresa involucrados en proyectos, y por aquí va a venir la tabla con actividades. Entonces, la idea es, aquí va a estar la tabla con las actividades y de hecho aparece así aparece así con forma ilustrada. Entonces, tú puedes asignarle a una actividad en particular un elemento responsable, que puede ser un nivel de DT. Dice, mira, esta fase del proyecto, por ejemplo, de construcción, el responsable es esta unidad, pero en la parte de ingeniería, el responsable de la fase de ingeniería es esta unidad que está acá, o personas, porque puede ser hasta el nivel de personas. Y podemos crear entonces una matriz de asignaciones de responsabilidades, que es uno de los formatos que el Facebook te sugiere que lleves. Ahora, esta primavera preparada para precisamente llevar esa matriz o ese tipo de relación de información. Sí, la herramienta donde tú puedes configurar parte de la estructura organizativa de aquellas unidades que están involucradas directamente o indirectamente con los proyectos, la herramienta se llama OBS. ¿Ok? Sería en inglés Organization Breakdown Structure. ¿Ok? Que sería precisamente el desglose de la estructura organizacional. Entonces, ok, este sería otro concepto que es propio de primavera, pero que se refiere a uno de los capítulos también, o a una de las secciones dentro del Paint, ¿ok? Que sería la capacidad de crear responsables en el proyecto, desde el integrador, que es el nivel principal, que será el gerente, también con los responsables de diferentes niveles o actividades. ¿Cómo configuramos entonces el OBS de la empresa? Porque recuerden que esto va a aplicar para toda la empresa. Lo tenemos entonces en el menú empresa. Entonces vamos al menú empresa y acá lo tenemos, EDO. Solamente que fíjense que acá el concepto lo vamos a hacer en español, que es estructura de desglose organizacional. Un clic. ¿Ok? Aquí está estructura de desglose organizacional como título. Pero hay una parte todavía que aparece en inglés, como aquí, EDO, y en otra parte aparece como OBS. Pero aquí tenemos entonces la estructura de desglose organizacional. Entonces, fíjense que también tenemos una ventana muy parecida a la anterior, pero quizás tiene otras propiedades, donde tenemos la herramienta para poder entonces crear ese esquema jerárquico de los elementos involucrados en el proyecto. Si tenemos entonces, como nivel principal, tenemos entonces nuestra empresa, que sería entonces la constructora X. La constructora X, que es el nivel principal, y debajo de ella hay diferentes departamentos, unidades, entonces yo puedo agregar, usando la herramienta agregar, permite agregar un nivel. Esta ventana nos va a aparecer muy seguido y dice, para agregar un elemento LDO, se cambiará el filtro de forma que se muestren todos los elementos de desglose. Por defecto, Primavera tiene algunos filtros aplicados en la configuración que podemos cambiar. Por ejemplo, es posible que existan algunos niveles en LDO que no estén visibles. Y por ahí dice, mira, para poder verificar que lo que vas a agregar no sea doble o ya esté repetido, voy a quitar cualquier filtro que tenga. Decimos OK, pero recuerden que nosotros no tenemos nada en la base de datos y aquí está vacía. Aquí tengo el nuevo nivel, pero fíjense que ese nivel también va a ser subordinado a la empresa. Por ejemplo, podemos decir, mira, este nivel va a ser, este nivel de la empresa va a ser, por ejemplo, mi departamento de administración, ¿ok? Mi departamento de administración, ¿ok? Y puedo agregar otro, y este va a ser, por ejemplo, el departamento de compras o procura,
Voy a agregar otro, aquí, por ejemplo, el departamento de proyectos. Agregar, entonces tenemos otro nivel que, por ejemplo, que es ingeniería, o por ejemplo, recursos humanos. Y me dicen, sí, pero en proyectos está, está subordinado al departamento de ingeniería. Entonces, aquí tenemos proyectos. Voy a agregar uno que está subordinado a proyectos. Agregar. Y recuerden entonces que usamos la sangría. Entonces, este vamos a colocarlo subordinado a proyectos. Y aquí está. Y colocamos que este entonces es ingeniería. ¿Ok? Y así puedo entonces crear toda esa estructura jerárquica que va a estar subordinada a constructora. Tenemos una vista en forma gráfica. Recuerden lo que yo les comentaba. En la parte superior izquierda tenemos una lista desplegable para mostrar la información con diferentes plantillas. Aquí está, vista de gráfico. Y así va el organigrama, fíjense. La empresa con 4 niveles principales y un subnivel que sería de proyectos donde está un departamento, una unidad de ingeniería. Y esta estructura ustedes la pueden desglosar hasta niveles de personas. ¿Ok? Si ustedes quieren colocar quién es el nombre de esa persona que está en el departamento de ingeniería, pueden llevarlo a nivel de una persona. Observen que a diferencia del EPS, acá, por ejemplo, tiene otras propiedades. Puedes ver responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Te va a mostrar los proyectos, programas, EDT que sean responsables o estén involucrados ese departamento. Obviamente que por ahora está vacío, fíjense que en responsabilidad no tenemos a nada, no hay ningún nivel de ningún proyecto que donde sea responsable de administración, ni siquiera la constructora. ¿Ok? Aquí está, pero esto simplemente es el DPS. Pero observen que ninguno de los departamentos tiene ningún tipo de asignación de responsabilidades aún. Y aquí tenemos un ejemplo de una vista de esa matriz que yo les comentaba hace un momento. Y acá podemos cambiar también en verlo en vista de tabla o en verlo en vista de árbol o de esquema. Ok, también que tenemos, por ejemplo, podemos agregar, fíjense que aquí en la parte inferior, esta ventana se puede ampliar. Yo puedo también en la pestaña general, por ejemplo, con respecto a ingeniería, yo puedo también adjuntar notas. Por ejemplo, un blog de notas que está en ingeniería y aquí tenemos una descripción. O sea que si queremos agregar una descripción, tenemos que, no lo vamos a hacer directamente porque no lo va a permitir, sino que tenemos que usar el botón modificar. Ese botón modificar también es común para otras herramientas que vamos a ver y permite crear, abrir el blog de notas. Y acá tenemos el blog de notas donde podemos hacer algún tipo de anotación, aceptar, y es cuando aparece la nota con respecto a ese nivel de LDO. Y entonces aquí sí hay una pequeña diferencia que este permite colocar notas, ¿ok? Notas e inclusive adjuntos. Fíjense, procura modificar. Y acá tenemos, por ejemplo, la opción de colocar un archivo, una imagen, hipervínculos, tablas, tenemos también tabulaciones, viñetas numeradas y no numeradas, alineaciones y fuentes completas, el editor de fuentes para cambiar tipografía, tamaños, estilos, colores, efectos, a las letras que utilicemos en nuestras notas. Entonces, aquí tenemos entonces el otro concepto que es el OBS. Y el OBS está vinculado, por ejemplo, a mi EPS. Por ejemplo, si yo quiero darle, colocarle al nivel, ¿quién va a ser responsable de los proyectos de ingeniería? Yo quiero colocarle de una vez que este nivel de ingeniería es responsable del departamento de ingeniería. Se recuerden, para yo pueda editar el EPS, empresa, EPS. Y aquí tenemos ingeniería. Y observen entonces que en la parte inferior yo puedo entonces ahora colocarle quién va a ser el manager responsable. Porque al presionar clic me va a aparecer precisamente el OBS. Que decirle, mira, este nivel del portafolio es responsable dentro de la estructura el departamento de ingeniería que depende de proyectos. ¿Ok? Ahora tenemos entonces que los proyectos que estén en el nivel de ingenierías, el gerente responsable es la unidad de ingeniería. Por eso que yo le hablaba que puede ir hasta el nivel de personas. Igualmente podemos hacer con otros casos. ¿Ok? Entonces, dependiendo del proyecto, podemos colocarle un gestor responsable. Aquí tenemos el manager responsable.
de este nivel o de los proyectos que estén en el programa de ingeniería. Entonces, fíjense que aquí también estamos cruzando la información, asignando responsabilidades a nivel de portafolio, pero también lo podemos hacer a nivel del proyecto o a nivel de alguna nivel del EDT de un proyecto específico. Y aquí vemos otra muestra de cómo se adecua completamente la herramienta a esos conceptos que nos vamos a conseguir en el Paintbrush, ¿ok? Y acá tenemos entonces, ya tenemos la estructura básica. Entonces, partiendo de lo que vimos inicialmente, que un proyecto o los niveles de información de un proyecto van desde el portafolio, ¿ok? Programas o subprogramas, proyectos. Ahora, ya que creamos entonces el portafolio y los programas, vamos entonces a crear un proyecto. Entonces, fíjense, ¿cómo creo yo un proyecto? Tengo varias formas de hacerlo. ¿Ok? Quizás el usuario, la forma más rápida, vamos a ver la forma típica y la forma más rápida. Si quiero hacerlo por la forma, o sea, la forma la ruta más larga sería a través del menú contextual archivo. Y nos vamos a archivo y nuevo o el atajo control N. ¿Ok? Aquí tenemos entonces que quiero crear un proyecto. Aquí está. Esta sería la ventana que ustedes van a ver si quieren crear un proyecto. ¿Ok? Voy a cerrar por un momento, cancelo. La otra forma de hacerlo, la otra forma de crear un proyecto nuevo sería, de hecho, fíjense que se canceló el proceso, sería en la parte, dice, por ejemplo, el proyecto, por ejemplo, va en ingeniería. En la parte lateral derecha también tengo el botón más, que sería un atajo para crear un proyecto nuevo. Acá, más, y aquí tenemos nuevamente la ventana de crear un proyecto. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba creando un proyecto por esta vía. Si yo lo hago con el asistente, lo primero que tengo que escoger es dónde va ese proyecto, seleccionar el nivel de portafolio. Y acá tengo entonces toda la estructura y yo escojo entonces dónde va. Mira, este va a ser un proyecto que va en edificaciones privadas. Escojo el nivel del DDT, perdón, del EPS. Luego, para aceptar, aquí en Primavera, para seleccionar y aceptar, es este botón que tenemos acá, es un rectángulo gris con el símbolo más en verde. Este sería asignar. Aquí sería asignar. Y observen ahora que el EPS que se creó me dice que este proyecto nuevo va a estar ubicado en el programa de edificaciones privadas. Luego, vamos entonces en el asistente, vamos al siguiente paso. Siguiente. El código del proyecto, podemos indicar el código del proyecto. Por ejemplo, el proyecto, este es el código. El nombre del proyecto. ¿Ok? El nombre del proyecto. Siguiente. Te pediría entonces la fecha. Y recuerden que en cualquier programa de gestión de proyectos, podemos comenzar un proyecto por una de dos fechas. Si yo conozco el inicio planificado, yo voy a usar las herramientas de estos programas para obtener la fecha de culminación, que quizás es el más típico. O si me dan la fecha tope de entrega, que sería, por ejemplo, esta de acá, el programa va a trabajar de forma inversa. A partir de la fecha límite, él va a programar usando las herramientas para decirte cuándo debes comenzar para terminar en esa fecha límite. O la más común, que te den la fecha de inicio y él, usando los programas adecuados de programación de tiempo, podemos saber entonces obtener la fecha de culminación. ¿Ok? Entonces, esta sería, por ejemplo, la forma de trabajar. Vamos a suponer que tengo este proyecto X. Va a comenzar el 1 de noviembre. Fíjense que tengo un calendario, esta es la forma del calendario, me voy a mover a noviembre. En noviembre es un viernes. Ok, está bien. Seleccionar. ¿Está? Inicio planificado para el 1 de noviembre. Siguiente. ¿Quién va a ser el gestor responsable? ¿Quién va a ser el gerente del proyecto? El gerente del proyecto es, por ejemplo, el departamento de proyectos. Y se lo asigno. Final siguiente. Aquí te pregunta por la clase de tipo de cambio. Esto los comento después. Vamos a usar esta que será la tasa estándar para los costos unitarios de los recursos. Siguiente. Y ahora es que creó el proyecto. Enhorabuena.
se ha creado el proyecto. Y observen que el proyecto se creó en el nivel precisamente del EDT que yo le indiqué. Está un proyecto llamado X que está en privada. ¿Qué pasa? ¿Cómo muevo un proyecto en los diferentes niveles del EDT? Ejemplo, fíjense, este proyecto no iba en privada porque solamente son estudios, no es la construcción. Oye, me equivoqué, esto es un estudio y va hasta el nivel de ingeniería. ¿Cómo lo muevo? Fíjense, aquí no es como en Office que tú puedes mover cosas, celdas, no. Para mover un proyecto simplemente te paras encima de él, botón derecho del mouse. Y acá tenemos herramientas, por ejemplo, lo corto. Corto el proyecto de ya y me voy arriba donde dice ingeniería, me coloco acá, botón derecho, pegar. Esta es la forma, fíjense, que podemos mover proyectos de un lado a otro. Y aquí tenemos el proyecto de ingeniería. ¿Ok? Está acá. La ingeniería y lo tenemos acá entonces dentro del nivel de ingeniería. Los usuarios, por ejemplo, si yo quiero crear más rápido, y esos pasos, por ejemplo, que vimos hace un momento, quiero crear más rápido, por ejemplo, un proyecto, la forma más rápida sería ubicándome en el nivel del EPS, donde quiero mi proyecto. Por ejemplo, este proyecto que vamos a crear va a estar en edificaciones privadas. Me coloco en el nivel privada, botón derecho, agregar. Y fíjense que aquí tengo otra vez el asistente, pero lo puedo cancelar. No, pero espera un momentico, no tengo tanta información por ahora, lo cancelo, porque no tengo tanta información. Ya créeme con el registro, digo, bueno, mira, este proyecto, por lo menos lo que conozco hasta ahora, vamos a decirle acá, era privado, botón derecho, agregar, que sería una forma también. Y si no conocemos tanta información, pero le decimos siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. O sea, pueden obviar también los pasos y él te crea el registro. Y podemos colocar entonces los datos mínimos. Por ejemplo, un proyecto debería tener un código que me identifique este proyecto como único y vamos a colocar un código del ejercicio que vamos a utilizar. Por ejemplo, el proyecto es un proyecto de construcción de un módulo de servicio. CMS, por ejemplo, construcción de módulo de servicio. Y vamos a colocar un 01, por ejemplo, un código. El proyecto es CMS01. El nombre, con un doble clic en la hoja de cálculo de ese EPS, podemos colocar el nombre. Y vamos a colocarlo. Construcción, primera fase, módulo de servicio. ¿Ok? Y ya con esto ya creamos nuestro proyecto dentro de la base de datos. Aquí está el que usamos de ejemplo que está en ingeniería y aquí tenemos el que nosotros vamos a desarrollar en precisamente dentro del nivel de su programa de edificaciones privadas, del programa de edificaciones que está dentro del programa principal de proyectos de construcción en nuestro portafolio. Anteriormente ya hemos visto que yo puedo abrir rápidamente un proyecto. Para abrir un proyecto también tenemos varias opciones. El menú contextual de archivo, que sería en la parte superior, y le puedo decir archivo abrir. ¿Ok? Sería archivo abrir. ¿Ok? Se te abre tu portafolio, escoges el proyecto, que sería este de acá, y le dices abrir. ¿Ok? Y dice que se abre entonces la pestaña de actividades del proyecto seleccionado. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver inicialmente. La vista del EDT, la carta de GAN, pero no tenemos cargado absolutamente nada aún. ¿Ok? Si quiero cerrar este proyecto, cierro la ventana de actividades. ¿Ok? Y el proyecto se cierra. Acá, a diferencia, y que esto es muy importante, a diferencia de otros programas como Microsoft Project, acá no tenemos que decirle guardar, guardar como, sino que se guarda en tiempo real. Todo lo que estamos haciendo, apenas presionemos Enter, se guarda. Se va guardando en tiempo real dentro de la base de datos. ¿Ok? Entonces es una ventaja porque no tengo que estar que sí, guardar como versión uno no. Aquí simplemente ya está definido dentro de la base de datos del proyecto y él automáticamente hace los cambios automáticos y va guardando todo en la base de datos. Otro elemento a tomar en consideración es el siguiente. Ok, si yo quiero mandar ese proyecto, ajá, José, dime. Y si por ejemplo yo estoy haciendo esto y hay otra persona, ¿le puede cambiar el nombre?
¿Y cómo sé quién hizo las modificaciones? No se sabe. No, sí, es que todo eso lo vamos a ver qué pasa si, Ah, ¿entiendes? O sea, sí, sí lo podemos ver. ok, ¿Sí? ok, Pero claro, ok. recuerda que como nosotros no tenemos el servidor, por ejemplo, en mi empresa, mira, no vamos a probar Primavera, pues no quiero agarrar una licencia tan costosa a un servidor, entonces, obvio que lo vamos a utilizar. Pero claro, siempre vamos a usar unos principios. ¿Cuáles son los principios? Ok, debe haber por lo menos una computadora donde tenga la información integrada. Y los demás usuarios van a tener el proyecto nada más, me mandan sus cambios y yo lo integro en la base de datos y él me va a dar las prestaciones. Me va a decir, por ejemplo, ¿qué quieres hacer con estos datos? Si ya tienes un proyecto que se llama así, actualízame el mío. Y él actualiza entonces el proyecto. ¿Ok? Entonces, múltiples personas pueden estar trabajando en el proyecto y él simplemente puede ir en la base de datos principal actualizando los cambios que se van haciendo. ¿Ok? Que sería una de las ventajas. En prioridad estratégica es igual, perdón, prioridad estratégica es igual que, por ejemplo, en Project. La prioridad estratégica es en el nivel que yo quiera, por ejemplo, nivelar recursos, nivelar proyectos. Entonces, dependiendo que tenga más prioridad, es el que más le respeta la fecha, ¿ok? Pero más de ahí no tiene más utilidad, por ejemplo. Y de hecho, nosotros cuando vayamos a nivelar, no vamos a utilizar la herramienta de nivelar porque vamos a hacerlo de una forma lógica, ¿ok? Y no la forma que lo vaya a hacer, por ejemplo, Primavera o Project, porque a lo mejor el resultado no va a ser el que nosotros estamos esperando, ¿ok? Aquí lo que les comentaba es que, fíjense, no se comparte la base de datos. Que mándame la base de datos.db, mira, la puedes mandar, pero es muy probable que por algún detallito el que la reciba no va a poder utilizarla. Porque de hecho, cada vez que sale una liberación de primavera, y yo tengo esta base de datos que es a la 23, y le mando a la base de datos a alguien que tenga la versión 22, ni siquiera la va a poder abrir. Le dice que no es compatible. ¿Por qué? Porque la base de datos, como es la que maneja toda la data de mi instalación, no se comparte. Se comparten son elementos del portafolio como un proyecto, los recursos, las relaciones, asignaciones. Puedes compartir elementos porque tiene su propia asistente de exportación y asistente de importación, pero la base de datos no se comparte. No es como en Project que mándame el archivo MPP. No, la base de datos no se comparte. Yo te mando un proyecto y vamos a ver cuál es en las siguientes clases. Vamos a ver entonces qué es lo que mandamos nosotros, ya sea al revisor del PMO de nuestra empresa, al revisor por parte del mandante, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos enviarle cuando vamos a mandar los documentos? O a la plataforma de licitación, ¿cuál es el archivo que tenemos que enviar para montar? Es el proyecto solamente, con todos sus elementos, pero no se envía la base de datos, ¿ok? Entonces, vamos entonces, recuerden, si la base de datos no se envía, porque la base de datos está configurada para la versión que estamos utilizando y solamente para la instalación, o sea, para nosotros. Cuando hablo de base de datos, es todos los elementos que hemos configurado hasta ahora, el LDO, el EPS, entonces lo que vamos a mandar es el proyecto. O sea, acá tenemos entonces nuestro proyecto. ¿Cómo lo abrimos más rápido? ¿Ok? Una forma rápida de abrir el proyecto ya lo hemos comentado inicialmente. Presiono un clic, botón derecho, abrir proyecto. ¿Ok? Y automáticamente, si me está preguntando en un paso siguiente, me abre el proyecto y abre la ventana de actividades, que es la que tenemos hasta acá. ¿Ok? Fíjense, yo quería comentarles a lo largo del curso, no solamente las herramientas, ok, entonces, ¿qué vamos a cargar? Porque fíjense, la persona que trabaja con Primavera o Microsoft Project va a depender de diferentes unidades dentro de la empresa que le van a suministrar la información que se va a cargar en el proyecto. Ejemplo, el listado de las cosas por hacer. ¿Quién nos las envía generalmente? La unidad o persona que elabora el presupuesto para el cliente. O sea que yo necesito ese presupuesto por partida para por lo menos empezar a cargar en mi proyecto la información. Ok, entonces fíjense algunos ejemplos de presupuestos y a quién se lo vamos a pedir. Entonces recuerden, vamos a ver, por ejemplo, en Excel yo tengo abierto varios libros. Acá tengo un ejemplo. Este es un ejemplo. Vamos a abrir un momento acá. Vamos a enfocar entonces Excel.
Justamente para abrir. Aquí está. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de un presupuesto. Ya espera que termine de cagar, aquí lo tengo. Este es un ejemplo de un presupuesto, fíjense. Este es un presupuesto de un proyecto de ingeniería y te habla solamente de cosas, por ejemplo, de actividad de ingeniería. Aquí tenemos entonces los diferentes niveles, lo que se va a hacer. Tenemos actividades de documentos generales, administración de servicios, los talleres. En la fase 2 de la ingeniería que lleva arquitectura, que a su vez tiene, los entregables principales son documentos y planos. El nivel civil también tiene unos entregables que son documentos y planos. La estructura, que también tiene, las estudios de estructura que tienen documentos y planos, el área hidráulica, sanitaria y cañería, la electricidad también, los principales entregables de este proyecto son documentos y planos, ¿ok? Y este sería un ejemplo de las actividades que nosotros debemos conocer, o sea, nos tienen que suministrar para nosotros poder cargar entonces en primavera o comenzar a trabajar con primavera. ¿Ok? Generalmente a este tipo de documentos se le llama itemizado. Este es el itemizado, por ejemplo, un proyecto de ingeniería. ¿Quién genera esto? ¿Alguien lo escribió manualmente? No. Esto es el producto de la exportación de un presupuesto hecho por el departamento de costos con esos software, por ejemplo, tanto software del mercado que hay, los que tengan instalado, todos tienen la capacidad de exportar ese itemizado a Excel. Entonces nosotros requerimos o vamos a depender de la información del departamento de costos, por ejemplo, para el efecto de conocer el itemizado. ¿Qué nos interesa de ese indemnizado? Elementos como, por ejemplo, fíjense que la mayoría de esos software, cuando te mandan las partidas, te las clasifican por diferentes niveles, inclusive te lo muestran en colores o con fuentes tipográficas distintas. Acá lo podemos ver, fíjense. Siendo este el proyecto principal, fíjense que en la parte izquierda tenemos los niveles jerárquicos. La fase uno del proyecto se llama SPS, DPS general. Luego tenemos una fase 2 que son los estudios de ingeniería. Pero este nivel principal tiene unos subniveles, o sea, que sería administración de servicios, actividades y documentos generales y talleres. Entonces, para nosotros es muy importante conocer esta estructura que clasifica las actividades o partidas. ¿Por qué? Porque estos elementos nos van a servir a nosotros para crear el EDT. Nosotros no vamos a crear el EDT subjetivamente de acuerdo a cómo yo pienso que se van a clasificar las actividades. Esa información ya viene y de hecho también la está manejando el cliente, porque si se armó un presupuesto es precisamente para que el cliente tenga entonces lo que se le está prometiendo hacer. Entonces, ¿qué elementos tienen en común la mayoría de esa información que nos va a pasar el departamento de costos? La estructura, que puede venir con diferentes niveles de dígito. En algunos casos la colocan con colores. Fíjense que naranja es un nivel superior. Lo gris es un subnivel. O sea, aquí tenemos varios niveles superiores. Aquí lo clasifican con una sola letra. Por ejemplo, uno, pero aquí decía A entonces, ¿no? A sería el nivel principal, luego viene B, que es ingeniería, ¿ok? Y dentro de B tenemos subniveles. Entonces, dentro de B, que es ingeniería, tenemos B.1, que es arquitectura. Dentro de arquitectura tenemos B1.1, que son documentos, B1.2, que son planos, o civil, que sería siendo B.2. Y dentro del civil hay unos subniveles y eso me los da, ya sea los colores o lo más importante que sería el código de los niveles del EDT que tenemos del lado izquierdo, que serían estos de acá. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una lista de entregables de ingeniería, y esto es lo que se le está prometiendo al cliente. Ok, de las informaciones que tenemos entonces, el EDT, la información para crear nuestro EDT, pero también tenemos las actividades que vamos a hacer, que están acá. Tenemos las actividades, lo que se va a hacer en cada nivel. Entonces, acá es donde vamos a tener la información para crear nuestro EDT o WS y las actividades. ¿Qué más tenemos acá? Fíjense, tenemos mano de obra, inclusive clasificado por especialidad. ¿Sí? Y aquí tenemos una columna que tiene un total de las HH, o sea, el total de trabajo. Entonces, esta es la información de este presupuesto de ejemplo. Pero vamos a ver que hay elementos en común. Por eso voy a cerrar este archivo y voy a abrir otro. Vamos a abrir otro archivo de Excel. Y acá tenemos otro archivo de Excel. Este, fíjense que es uno de construcción.
Es un, sí, construcción. Ok, fíjense que acá también vamos a conseguir elementos en común con el otro presupuesto. Solamente que el sistema, cuando nos mandaron esto, la persona que lleva el presupuesto nos mandó quizás la información inclusive mucho más desglosada. Fíjense, acá vemos nuevamente la presencia de unos niveles de esquema que genera el programa, donde el nivel uno sería la instalación y movilización de faena, el nivel 2 ya es la construcción con los montajes y traslado de válvula. El nivel 3 es el sistema inalámbrico de cámara. Y el nivel 4 son gastos y utilidades, ¿no? Y aquí tenemos por colores, fíjense que por ejemplo el nivel 2 tiene un subnivel que es montaje de barrera dinámica y traslado de válvulas y bypass. Nivel 3 tiene obras civiles y eléctrico de instrumentación, que a su vez tiene un subnivel, que son conductores eléctricos, cable de comunicación, canalizaciones y equipos eléctricos. ¿Ok? Entonces, va a depender del presupuesto, pero aquí no podemos conseguir entonces esos elementos en común que yo les comentaba, que sería entonces ese nivel de esquema numérico y en colores. Nos vamos a conseguir también las desgloses de las actividades, los nombres del EDT y también lo que llamamos la ubicación. Y acá la tenemos, fíjense, cuánto por cada partida. Por ejemplo, aquí hay uno que dice suministro, instalación de ferradura de fundaciones de poste. Y aquí están presupuestando 960 kilos. ¿Ok? Y eso tiene un costo. Y aquí me están indicando los costos. Pero así como no están dando, quizás estos costos no me sirven, ¿no? Pero en esta hoja ya vienen todos los costos. Este es el costo de la actividad y esta es la cantidad de horas hombre que maneja, que se van a manejar, las HH, ¿ok? Que son 252 horas hombre. No me están dando especialidades, aquí piensa que nos dan el total. Pero acá yo veo que existe un elemento que no estaba en el otro presupuesto, que es la cubicación, ¿ok? Porque este es un proyecto de construcción. Y aquí entonces hay que ubicar, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos, metros cuadrados, cuántos metros, cuántas unidades, cuántas toneladas, cuántos litros, lo que, la unidad de medida que vamos a utilizar para la partida? Pero vemos elementos en común. La estructura de desglose de trabajo, las actividades, tenemos la ubicación y tenemos HH. Y tenemos un costo total por actividad. Este presupuesto vemos que hay esos elementos en común. Ahora voy a cerrar este libro y vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a buscar otro ejemplo acá. Aquí tenemos otro. Acá tenemos otro, fíjense. Este es también es una construcción. ¿Ok? Fíjense que también este otro presupuesto de otra empresa, con otro software, pero aquí tenemos la condición. Fíjense, aquí tenemos igualmente, aquí está presente una estructura de desglose de trabajo que lo podemos identificar con una codificación, también inclusive con los colores o estilo de las letras. Y me dice, por ejemplo, que el nivel uno son costos indirectos, que generalmente es instalación de faenas, movilización y instalación de faena. El nivel 2 ya viene la construcción, que son los costos directos. Me dice, mira, aquí están los costos directos. Lo que pasa es que aquí está una ventana que está, vamos a ampliarla, porque acá hay unas columnas ocultas, mostrar, y acá tenemos entonces un elemento que está oculto, que es la ubicación. Y repetimos nuevamente un elemento en común, que es la ubicación. Entonces tenemos código, los niveles del EDT, actividades ya sea directas o indirectas, ¿ok? Ubicación, HH totales. Este no maneja costos, pero tiene trabajo. También tenemos las cuadrillas de trabajo desglosadas e inclusive aquí también se maneja la maquinaria hacia la derecha en este proyecto. Todo esto es mano de obra y hacia la derecha aparecen los equipos, hacia la derecha en esta hoja de cálculo. Entonces, pero igual que el otro presupuesto, este presupuesto tiene elementos en común que debemos tener para poder comenzar a configurar nuestro proyecto. Entonces, ahora sí voy a cerrar este archivo y vamos a ver el otro, el próximo, que sería este. Ok, fíjense que en este también, que es de otra empresa, ok, también tiene una estructura que podemos identificar rápidamente. Aquí tenemos la estructura de desglose de trabajo. Aquí nos la están mostrando con colores, lo que son los LDT, y lo que está en blanco y negro van a ser las actividades. Todo esto serían actividades, ok. ¿Qué elementos podemos ver en común también?
Acá tenemos la ubicación, ¿ok? Pero en esta versión que nos enviaron, aún no tenemos las HH. Este proyecto yo recuerdo que sí, después, o sea, primero me mandaron esta parte y después la persona con la que yo trabajaba me mandó las HH. O sea, que cuadrara primero todo el EDT, lo chequeara y después me mandó las HH para cargarlas y que también las chequeara los totales. Pero aquí estamos viendo que también estamos en presencia de estamos en presencia también de algunos elementos en común que va a requerir la persona que va a cargar la información en primavera. ¿Ok? Entonces, yo voy a cerrar este archivo y la idea de ver las cosas en común de los presupuestos que nosotros hemos visto es mostrarle el ejercicio que vamos a utilizar. Fíjense, este va a ser el ejercicio que vamos a utilizar. Obviamente que quizás por cuestiones prácticas y andragógicas nosotros vamos a utilizar quizás no 500 partidas, sino algunas menos, pero que contienen los mismos elementos que hemos visto en otros proyectos. Con un proyecto de construcción que tiene una estructura de desglose de trabajo, ok, identificada con un nivel, tenemos también colores, me identifica los diferentes niveles, tenemos las actividades, tenemos ubicación y tenemos también las HH, que nos pudieron haberlas dado en forma desglosada por cuadrilla. Ok, entonces este va a ser el ejercicio que vamos a utilizar. De hecho, este libro de Excel se lo comparto con la clase del día de hoy. Ok, también quiero compartir con ustedes lo siguiente. De esa ubicación es tan importante. Vamos a ver. Yo voy a abrir acá en mi carpeta, quiero mostrarle un PDF o dos PDF para que ustedes vean entonces lo que yo les comentaba al inicio del curso, que no es la normativa en cuanto a la información a cargar. Déjame buscar si está en esto rápido, voy a buscar aquí en descarga, voy a buscar el archivo que quiero mostrarles y dos ejemplos. Vamos a buscarlo aquí por tipo para que no muestre solamente los PDF y tenemos, me permiten unos segundos mientras ubico los dos archivos que quiero enviarles. Dan resumen, vamos a buscar acá. Mm, este distributivo me lo pasaron, yo lo voy a compartir con ustedes tal como me lo dieron en un formato PDF. Eh, Aquí está, este es uno y aquí tengo otro. Y ya le voy a contar de estos instructivos. Botón derecho, abrir. El primero, que le voy a mostrar, me lo pasaron. Un instructivo de una empresa, no sé cuál es la empresa en Chile, que él o sea, normalizó el uso de primavera. Y claro, ustedes como programadores tienen que conocer el instructivo para que conozcan los requisitos precisamente de cómo presentar la información. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si no se adecuan a esos requisitos, por ejemplo, les devuelven el proyecto y se los devuelven y se los devuelven y se atrasa todo hasta que ustedes no cumplan todos los requisitos que hizo en su instructivo? Entonces, acá va, me lo pasaron y uno que sí me lo pasaron tenemos. Dice, primero voy a comenzar con este que está en inglés. Este que está en inglés es a cargar un proyecto de acuerdo a la exigencia del ejército de Estados Unidos. Y ellos tienen una plataforma, pero para que la plataforma reconociera el proyecto de primavera, había que adaptarse a los requerimientos precisamente de esa plataforma. Y este es el instructivo que al final había un elemento que no permitía que se cargara el proyecto. Entonces, bueno, ellos y yo para ver qué estaba pasando. Entonces, ellos tienen este instructivo, fíjense. ¿Ok? Fíjense, entonces sería los requerimientos de uso de parte del mandante, que sería el cliente, ¿verdad? Para el uso, para poder usar primavera. Y aquí te daba entonces las instrucciones, cómo tienen que ser los códigos de actividades por nivel, cómo tenés que cargar los calendarios, los tipos de duración, los porcentajes completados, los periodos de tiempo del calendario, cómo deben ser las actividades críticas, las opciones de programación, los códigos, las actividades, ¿ok? Los nombres, los valores de las actividades, todo te lo explicaba cómo debíamos cargarlo. Entonces, una vez que se revisó esto, de hecho, al final el problema era porque la plataforma no reconocía los costos como gasto y hubo que cargarlo como material, pero al final se logró. Este es un ejemplo, ¿ok? Y fíjate que este instructivo no fue tan largo, de 15 páginas, y te da entonces qué debemos configurar. Con casi todos también tenemos que tener la capacidad también de hacerlo, ¿ok? Aquí están entonces los instructivos y todos estos elementos, todo esto lo vamos a ver, ¿ok? Y vamos a ver el módulo de primavera que usan ellos para detectar fallas. No es que ellos se van a colocar actividad con actividad, sino que ellos también tienen herramientas de primavera para revisar la programación. Entonces, este se lo voy a enviar también
para que lo ojeen. Y este, quizás el más largo, también. ¿Y por qué abrí este? Yo les comentaba, fíjense, este es de esta empresa, que realmente desconozco qué empresa es, simplemente me lo pasaron, programa a empresas colaboradoras de ejecución, o sea, para subcontratistas, siendo esta la empresa principal de esta minera. Y acá fíjense que es mucho más amplio, son 35 páginas, te habla de cómo tienes que configurar y usar cada elemento de primavera, precisamente darle la importancia de esa cubicación. Si yo bajo, voy a ver acá, observen que habla de la cubicación, de esa cubicación, que dice, mira, esos proyectos tienen que ser cubicados con noción de construcción o mantenimiento, porque esa unidad de cubicación se va a utilizar y también las cantidades de la partida. Y estos son los nombres que tienen que tener las columnas. O sea, todo se normaliza en primavera. ¿Ok? Y este, por ejemplo, es un instructivo que es mucho más largo y te explica hasta cómo vas a hacer el avance, registrar el avance, ¿sabes? De tal manera que cumpla con los requisitos. Y se te muestra exactamente todo. A pesar de que es una versión no tan nueva de primavera, como primero no ha cambiado casi nada, acá es completamente aplicable lo que aparece en este manual. De hecho, está la versión del 2012, o sea, está la versión más o menos como 12 de primavera, pero es exactamente igual, solamente que quizás estas barras cambiaron ahora en forma diferente, que son más angostas, pero el resto, fíjense, la barra de herramientas es exactamente la misma, las opciones de menú son exactamente las mismas. Y entonces, este instructivo, yo quiero que ustedes, cuando tengan la oportunidad, lo puedan leer y para que puedan entonces entender más o menos por qué el cambio que vamos a ir haciendo en nuestro proyecto. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Ya configuramos nuestra base de datos, creamos nuestro proyecto, vimos algunos elementos del presupuesto y vamos a suponer o partir con el módulo de servicio. Y por ahora me mandan esta información, me dice, mira, ahí está el itemizado. Y el itemizado te incluye entonces los niveles LDT, inclusive también con colores, la ubicación que debemos cargar, ya vimos que es un requisito en muchos de los casos, y el total de HH. Es posible que en una nueva versión me puedan desglosar esto por cuadrilla o no, o me puedan dar los costos, por ejemplo, por partida, si también quieren que yo controle costos en primavera. Ok, pero ya estamos preparados entonces para comenzar a trabajar. Ok, vamos a ver qué hay. Vamos a usar algunos recursos de primavera para cargar la información más rápido. Ok, quizás este proyecto tiene nada más que 53 líneas, pero puede tener 500. Entonces vamos a ver qué recursos nos da primavera para cargar información en un lote. Ok, para no tener que hacerlo fila por fila. Y eso va a ser tema de la clase del día de mañana. Entonces, el día de hoy, fíjense que fue una introducción donde ya configuramos nuestro proyecto, creamos nuestro EPS para enmarcar los proyectos futuros y también tenemos la capacidad, a través de haber editado o creado el EDO de la empresa, de asignarle responsabilidades a ese proyecto y a los niveles de ese proyecto. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase va a ser el día de mañana. Ya mañana entonces sí, vamos a empezar a montar los elementos propios del proyecto. El WBS, actividades y el calendario. Y todos los elementos a tomar en consideración. ¿Ok? Y vamos a ver qué elementos me brinda Primavera para yo poder copiar información de, de esa hoja de cálculo, sobre todo con la parte de las actividades, en forma masiva para mi proyecto. Y así vamos a ver entonces la versatilidad del programa, actualizando con datos que me vayan enviando. ¿Ok? Inclusive esos datos pueden estar en Excel. Yo puedo actualizar un proyecto con datos que vengan en una hoja de cálculo o de otro proyecto. Entonces, a partir de la clase de mañana ya yo voy a comenzar a compartir y les voy a explicar cómo recibir un proyecto para que ustedes vayan teniendo clase a clase una versión del proyecto que vamos desarrollando y cómo ustedes pueden actualizar el de ustedes o guardarlo con otro nombre en el portafolio para que vayan viendo lo que vamos avanzando en cada uno de los niveles del curso. Recuerden que este curso incluye primavera, el análisis de los riesgos del tiempo en primavera, presentación de un dashboard en Power BI con los datos de este proyecto y Microsoft Project y luego la parte de los avances. Clases estimadas como mínimo 12 clases. De una sesión de 2 horas cada clase, hasta ahora es de lunes a jueves, ¿ok? En el horario que comenzamos el día de hoy, es el que vamos a mantener para el resto de la clase. Entonces, entonces voy a guardar o parar la grabación
de esta primera clase. Vamos a pararla una vez, que esta sería la clase número 1.